Bueno, acá estamos nuevamente y con la posibilidad del diálogo con el tema del aumento de jubilados. ¿Es realmente aumento? ¿No? ¿De qué manera los ayuda a este sector? Hay quienes nos explican a través de algunas declaraciones a nivel nacional que hay una crisis humanitaria. Vamos a escuchar lo que decían claramente en este sentido, porque nos parece súper importante poder un poco tirar este pensamiento y analizarlo en consecuencia. Ya están con nosotros en piso Nicolás O'Brien, que es de la Secretaría de Adultos Mayores, y también la doctora Alicia Ban, ella es abogada previsionalista, y además también la diputada nacional Virginia Cornejo. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gracias. Bueno, gracias por estar con nosotros. Yo para arrancar este tema, me parece que es importante que cada uno tenga su opinión y su mirada también en relación a esto, es poder escuchar al señor director las declaraciones, en este caso, de Eugenio Semino, defensor de la tercera edad a nivel nacional, que hablaba claramente sobre el análisis, ¿no? Después del anuncio del aumento de los jubilados. Es una ratificación del empeño del ministro de Economía del Gobierno Nacional de tratar de mejorar la hipocresía, ¿no? Se anunció el 15.6% de reajuste para diciembre para todos los jubilados y pensionados nacionales, que implica para los quienes perciben la mínima, que son 6.600.000 más o menos, prácticamente no recibir ningún extra respecto a los 50.000 de bolsillo que están recibiendo hoy. ¿Por qué? Porque el reajuste se hace sobre los 50.000 actuales, a noviembre, son 43.000 de los saberes y un bono de 7.000 pesos. A partir del 1 de diciembre, el 15.6% va a hacer llegar los 43.000, el bono de 7.000 desaparece, a 50.000 pesos. Y le dan a los de la mínima, en razón de eso, un adicional, un bono de 10.000 pesos para los meses de diciembre, enero y febrero. Es decir, pasan de recibir 50.000 pesos de bolsillo a 60.000 pesos de bolsillo. 330 pesos por día más hasta marzo. Realmente, y hacen la alquimia de que con eso llegan al 107, equivalente a la inflación o a camioneros. Y digo la alquimia, la hipocresía, porque en realidad lo que están haciendo es ajustando la economía sobre los sectores más débiles, los jubilados, pensionados y los discapacitados, porque hay 1 millón de pensiones asistenciales que son el 80% de las mínimas jubilatorias, es decir, los discapacitados están atados a este cruel destino que se les plantea, ¿no? Bueno, Nicolás, ¿cuál es su pensamiento en relación a este tema puntualmente? Mira, estaba pensando que además de esta noticia, estamos en un contexto muy interesante. Vos sabés que el fenómeno del siglo pasado, siglo XX, fue la tecnología, ninguna duda. Pero el de este siglo es la longevidad. Estamos viviendo 34 años más que nuestra bisabuela y están viniendo una cantidad enorme de gente de más de 60 con una mentalidad completamente distinta, con una conciencia de alimentación saludable, actividad física y un estado mental distinto. Entonces, al haber mucha más cantidad de gente, se va a complejizar cada día más de dónde sacar recursos para poder sostener el sistema de seguridad previsional. Sin perjuicio de lo cual hay que apuntar hacia eso, porque es la gente que ha trabajado toda su vida, es gente que nos ha dado todo. Y ahora es el momento de que ellos reciban por lo menos dignidad, paz para poder vivir esta etapa de su vida. Y todos los argentinos tenemos que ser conscientes de qué personas estamos hablando. Los que hicieron familia, los que construyeron todo lo que vemos. Tenemos que estar agradecidos a ellos y hacer el mayor esfuerzo posible como sociedad, no solamente en la parte económica, sino en el trato de la gente mayor. Sí. La gente es discriminada brutalmente en la comunidad. Vos podés cumplir con esos parámetros: actividad física, estar activa, creativa, productiva, no sedentaria, estar socializada, no aislada, lo haces todo bien. Pero si tenés una devolución de la afuera, que viejo asociado a feo, asociado a patología, estereotipos que te derrumban. Entonces también hay que cambiar una conciencia para que la gente mayor pueda vivir mejor. No solamente económicamente, sino respetando a la gente. Doctora, usted que trabaja constantemente con la ayuda y el acompañamiento, el asesoramiento previsional, ¿esto se ve puntualmente? Yo tengo que hacer un pequeño resumen de lo que es el sistema previsional argentino. Nosotros nos tenemos que remontar a noviembre del 2008,
cuando el gobierno de Cristina vuelve a asumir las AFJP y las toma el Estado. Este fondo, que fue el de garantía y sustentabilidad, que se llamó de ANSES, en ese momento y hasta el 2014 duplicó los montos del Banco Central. Estamos hablando de 75.000 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que a través de ese fondo y recuperación de la FJP, que se la llevaban a fondos afuera, fondos buitres, pudieron darle a más de 7 millones, como lo decía Eugenio Semino, de personas la jubilación a través de moratorias previsionales. Que si querés te resumo, luego a los 10 años siguientes con el gobierno de Macri, justo en noviembre, terminan las moratorias, gracias a que la gente se pudo manifestar en esta reforma previsional que intentó hacer el gobierno anterior, pudieron seguir las moratorias de las mujeres y no así las de los varones. Allí se le cambió esta movilidad, que es la que venía funcionando y que a través del gobierno anterior se les había dado aumentos muy importantes. No olvidemos que en el 2015, cuando se va Cristina, es la jubilación mínima más alta de Latinoamérica. En dólares eran $500. Hoy lo pasamos al dólar blue, son 150.000 pesos que cobraba un jubilado en la mínima. En este país y en toda Latinoamérica era un ejemplo. Con esa plata de los fondos de garantía, que es lo que Macri ahora está reivindicando y dice hay que volver a las partes privadas, a la FJP, no solo se le dio de comer a esta cantidad de jubilados, sino también a todas las asignaciones universal y todos los ejemplos que tenemos. Que hay que decirle a la gente que es importantísimo. ¿Qué gobierno, no sé qué gobierno se animaría a quitar las aguaches? Es como decir, vamos por las moratorias de nuestros abuelos, de esos 7 millones que habla Eugenio, que les tendrían que quitar. Esto es la mentalidad de un gobierno macrista o de PRO, Cambiemos, que tenemos que hacer memoria, porque yo atiendo 200 personas por mes de todo el ancho de la provincia y que se jubilan y van muy agradecidos a comentarle a otra gente cómo hacer para jubilarse. Mi tarea es ir a hacer esto que el Estado por ahí no llega a tantas localidades, a tantos vecinos y que se puedan jubilar. Hoy hablar de 60.000 pesos, como lo decía Eugenio, más el medio aguinaldo, vamos a decirle a la gente que va a tener una ama de casa 60.000 desde el 1 de diciembre, más el medio aguinaldo, y si ella cobra la pensión del esposo, va a tener más de 150.000 pesos en estas fiestas. Y sin hacer nada, lo va a recibir porque hay un gobierno que está detrás pensando en ello y que es súper importante decirlo, son el 7 millones de jubilados que cobran la mínima y que se le va a aumentar. Y 1 millón solamente los que cobran más de la mínima, que son los que no tienen este bono, por el cual, obviamente, es la gente la que se manifiesta, es verdad, hechos sobre lo que se habla, sobre el discurso, ¿no? Se van muy agradecidos. Virginia Cornejo, buenas noches. ¿Cómo estás, Andrea? Y su opinión en relación a esto, porque usted además es desde el espacio, desde el PRO, y también haciendo un poco reconto acá con la doctora de toda la historia, digo, de lo que es lo provisional. La verdad que no termino de admirarme, o sea, nuevamente la ideología versus la necesidad de nuestros jubilados. Esta explicación que acabo de escuchar no cabe dentro de una explicación de lógica. Siempre el dedito acusador, pero Macri, o sea, Macri, la desgracia de los argentinos en un gobierno de 4 años. Mira, Andrea, a mí me tocó estar cuando se sancionó el desastre que hicieron nuevamente con la ley de los jubilados, a la cual la doctora defiende y hace mención y demás. Someterlo a nuestros jubilados, a esta actualización que hoy se vive, donde siempre tratamos de bajar al que más aportó versus esto de ser tan solidarios con el esfuerzo, con el trabajo. Lo dijo recién O'Brien, el esfuerzo, el trabajo, la dignidad de las personas, el haber aportado toda una vida, ¿viste? Para poder acceder a una vejez realmente donde podamos cubrir nuestras necesidades. Yo estoy cansada de escuchar el desastre que están haciendo. Pregúntele en Orán, pregúntele en Tartagal, pregúntele en tantos lugares. No tienen asistencia, no funcionan los servicios de salud para nuestros jubilados. Tuvieron que salir a la ruta para cortar ruta. Los jubilados cortando ruta, reclamando lo que les corresponde para tener esa dignidad de la cual hoy la ponemos sobre esta mesa y donde en lugar de decir que vamos a hacer las actualizaciones que realmente se merecen por haber aportado una vida entera al sistema previsional, le vamos a dar un bono, lo cual significa discriminación. No significa realmente que le vamos a dar lo que les corresponde. No, yo te voy a dar un bonito de acá, te voy a dar un bono de allá. Nadie se hace cargo de la inflación brutal en la cual estamos sometidos, donde antes que llegue ese bono ya no vale lo que
tendría que valer en un gobierno que se preocupa, de verdad, en contener a nuestros jubilados, en saber qué economía quiere llevar adelante y que hoy la Argentina y los salteños vivimos el peor de los impuestos que puede vivir un país, por supuesto esta Argentina siempre en este vaivén, que es el impuesto justamente de la inflación, que tiene dobles aspectos, porque por un lado significa mayores recaudaciones, pero por el otro lado... Vamos a pedirle a la producción, por favor, un vasito de agua acá para la diputada. Entendemos cuál es la línea que sigue obviamente la diputada y la explicación desde su lugar, pero también es importante, O'Brien, decir en ese sentido que usted lo vive, ¿no? Con los jubilados todo el tiempo, con la presencia de los mismos, con por ahí la necesidad de hablar, ¿no? Y en el diálogo permanente seguramente con usted manifiestan, ¿no? Más allá de la necesidad económica, todo lo que están atravesando hoy. Sí, mira, es importante aclarar que existen dos organismos nacionales, que son el ANSES y el PAMI, la salud y la economía de la gente. Nuestro gobierno tiene ahora una secretaría que el doctor Gustavo Sanz crea, era una dirección, le da un nivel mayor, un presupuesto adecuado, y una subsecretaria, que es la doctora Esteban, que es quien está encargada de operativos multipartes, digamos, va seguridad para carencia y residencia, no tengas que pagar el próximo que es registro civil, va seguridad, registro civil, ANSES, PAMI, el ejército para dar la comida ahí, porque se reúnen en distintos lugares, localidades, estos operativos gigantescos para asistir a las personas. Nosotros somos un organismo netamente social. Y respecto a lo que vos decís, obviamente estamos en contacto con toda la gente y sentimos lo que siente una persona que no le alcanza, que tiene la mínima y imagínate si tiene que alquilar. O sea, no cabe duda que se le debe todavía a los jubilados un reconocimiento a todo lo que han hecho. No es suficiente nunca, ni siquiera lo bueno que se está haciendo, ¿no? Porque evidentemente siempre que hablamos de actualizar... Siempre falta. Pero sí, porque los precios van ligerísimos. Pero, por eso te hablaba de tres momentos: la actividad física, la alimentación saludable y el estado feliz de tu mente. Yo lo que les pido desde lo social a cada una de las personas mayores es que cuiden su mente. Porque estar todo el día rezongando o haciéndose mala sangre, la perjudicada es ella. No quiero decir con esto que no tengamos la comunidad, la sociedad en su conjunto, que hablar este tema, que debatirlo y lucharlo también, pero no con la gente mayor. Porque yo veo amargada a la gente y le queda una etapa de la vida a veces corta. Bueno, hablaba recién de la manifestación, esto de tener que manifestarse para poder, ¿no? Un poco exigir lo que le corresponde. Sí, no debería pasar tenemos que ser nosotros. Ellos tienen que estar en paz. Porque yo veo mucha gente que está realmente pasándola mal, incluso internamente. Vos sabés que el estrés genera un desgaste enorme para la persona. Entonces somos nosotros los responsables de atender las necesidades de la gente mayor. Y yo creo que este gobierno en eso está. ¿Si es suficiente? No. Primero, por lo que hablamos de inestabilidad, que los precios corran de la manera que corren, no hay plata que te alcance. Y este aumento es solamente 3 meses, o sea, y además significa, según Semino, 300 pesos en realidad, lo que vendría a ser como aumento, digamos, ¿no? Sí, no repara, digamos, no llega a la persona. Mira, ¿para qué hablar de angustia a esta hora? Pero hay gente que va a la farmacia y tiene que elegir entre uno u otro remedio. Sí, claro, y eso es un disparate, porque los necesitas todos. Esa gente tiene diabetes, tiene situación. Entonces, realmente hay que pensar muy seriamente en la gente mayor. No hay que ser desaprensivo. Realmente las políticas tienen que ir enfocadas a que esta gente deje de vivir de una manera no digna y pasemos a jerarquizarla. No solamente te digo el dinero, sino restituirle la cabecera de la mesa familiar y no el cuartito del fondo, porque se está hablando respecto de dónde va a ir a parar él sin la presencia de ellos. Por supuesto, claro. Ese tipo de cosas no se admite. La persona tiene que estar conversando y participar, invitándolas a las reuniones, a los cumpleaños. No dejen aislada a la gente mayor. Buen trato todo el tiempo, es lo mínimo
indispensable para ellos. Para sostenerlo por lo menos psicológicamente, ¿no? En Argentina, doctora, dicen que 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 hombres tienen la cantidad de aportes para jubilarse. Es muy poco, ¿no? Recordemos entonces esto que hablábamos recién, de cómo un gobierno ha tenido en cuenta estas 7 millones de personas, que quizá la diputada Cornejo se va a acordar que estaban en negro después de que este gobierno de Menem, cuando se privatizaron todas las empresas estatales, hacían recontos IPFeño, Agas, Gas, en Salta sobre todo se había visto este fenómeno y sobre todo en el norte, y viene un gobierno a rescatar estas jubilaciones que están mal vistas. Ella habló de la mal llamada solidaridad, pero no habla de los números exactos. Son personas que trabajaron en negro, sobre todo en nuestra patria, y que nunca se le hicieron los aportes. Y van a pagar a través de un plan de pago con la AFIP 60 cuotas, no le regalan nada al Estado, que es con la forma que más recauda un Estado. Así como le da moratorias a los gobiernos, a los empresarios, también la gente humilde tiene derecho a pagarse sus aportes, que no se lo hicieron en tiempo y forma los empleadores. Represento a esa gente que va todos los días a buscar su jubilación digna, porque para una persona humilde 30, 60 mil pesos le cambian literalmente la vida, y que no lo tenían por no haber tenido aportes previsionales dados por sus empleadores. Esto es muy común en el norte. Entonces hoy tenemos que dar esa cifra. El gobierno de Macri se las quitó, las moratorias. Gracias a que hubo gente movilizándose en el Congreso en el 18, se logró rescatar las moratorias de las mujeres que hoy se pueden jubilar, también llamadas tareas de cuidado, porque el gobierno anterior les había quitado, también iban pidiendo, o sea, se les pide 30 años de aporte y la edad. En el caso de la mujer 60, varón 65. En el caso de la mujer ya le iban faltando 5 años y en el varón 10. Como no había cómo jubilarla, el gobierno actual le dijo, vayan, con cada hijo nacido en el país van a tener esos 5 años de aportes. Se lograron recuperar 300.000 mujeres. Y este año el Senado de la Nación dio media sanción a una ley que va a abarcar a los varones. Esto hay que decirle a la gente que falta la otra media sanción del Congreso para que puedan jubilarse los varones que quedaron atrás desde el gobierno de Macri sin una jubilación. Ahí están incluidos por la pandemia muchos hombres, Andrea, que perdieron la vida y que no tenían los 30 años de aportes. Y hoy la viuda no puede cobrar esa pensión, es decir, se le quitó el derecho de jubilarse, no pudieron acceder a una jubilación por gobierno, por medidas justamente políticas. También nos decía Semino y hablaba puntualmente sobre la crisis humanitaria que están viviendo hoy jubilados y discapacitados. Vamos a escuchar un ratito. El adulto mayor en Argentina y los discapacitados están en una verdadera crisis humanitaria, no solo por lo que venimos hablando en lo económico, sino porque no tienen atención de la salud. No existe el PAMI, no existen obras sociales. Para llegar a un diagnóstico y tratamiento en Argentina, ese adulto mayor tarda 1 año, 8 meses, no llega nunca. Yo si querés, Andrea, hago mi aporte. Vamos. Esto que habla el adulto mayor Semino, hay que reconocer que un gobierno que tiene en cuenta a nuestros jubilados, hoy tienen un PAMI, que si bien hablamos de la inflación de este año, más del 120%, que la dejó el gobierno de Macri, porque hay que volver a repetir cómo venimos trastocando toda esta realidad. No sé si se acuerda la audiencia cuando en un momento el presidente Macri estaba sentado en la mesa de Mirta Legrand y se le preguntó cuánto era la jubilación de un jubilado en la Argentina y no supo contestar. Esta es la realidad de nuestros políticos, hablar de cosas que no existen. La pura realidad es que la gente cobra un beneficio, tienen remedios gratis, colectivos gratis. Hoy la SUBE, que es la que está en todo el resto del país, va a darle a los jubilados del resto del país la posibilidad de que puedan ingresar a un colectivo gratis como pasa en Salta, en un gobierno provincial. Tenemos que decirle a nuestros jubilados que no alcanza, que no es suficiente el bono, pero que sin embargo muchos de ellos están cobrando, gracias a ese bono, 60.000 pesos desde el 1 de diciembre, sin hacer nada. Y si estamos hablando de viudas, van a cobrar el doble. Esto es ayuda humanitaria, esto es pensar en el otro, en este país, como decía la diputada, lamentablemente con cortes, con muchas necesidades, que ha dejado un gobierno que no tuvo en cuenta las necesidades de la gente y que hay que decirlo con nombre y apellido, el PRO, Cambiemos, el macrismo, ¿no? Bueno, lamentablemente la diputada no puede estar en piso, tuvo un problema, la verdad, muy complicado para restablecerse y poder estar con nosotros, lamentable porque queríamos escuchar su palabra también, pero vamos a seguir con este tema porque hay otro dato que no es menor también, ¿no? Y que está bueno que también un poco lo podamos desarrollar y tiene que ver con lo que cobra hoy con este aumento la vicepresidenta de los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner. Para algunos el 15.6 representa mucho. Para la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner son 900.000 pesos, es decir, pasa
de 6.200.000 más o menos a 7 millones de pesos. Ahí tiene más color. El resto, lo que están recibiendo en el acumulado del año es alrededor de un 70%, porque obviamente no tuvieron ningún bono. Son casi 2 millones de jubilados y pensionados. Lo que va ocurriendo en todo este proceso es que desde el mes de marzo del 2020 se viene achatando la pirámide. Vale decir que se va convirtiendo lo que debiera ser una pirámide en términos de lo previsional en una meseta de subsidios, ¿no? La canasta del jubilado con gastos de vivienda al mes de octubre de este año era de 151.000 pesos. Vale decir que van a estar, como lo vienen estando, en la cobertura de 1/3 de su canasta de necesidades básicas. ¿Es así? Es así. Sí, completamente es así. Los jubilados hoy en día de la mínima, porque estaban hablando hay otra gente que cobra mucho más, aunque haya hecho aportes, el Poder Judicial, algunos servicios en particular, todos los nacionales, rentas, DGI, todos tienen buenas jubilaciones. Con eso son muy poca gente en comparación a lo que es la gran cantidad de personas que están con la mínima. Y con la mínima, pese a que lo de la doctora dice va a mejorar muchísimo, sigue siendo insuficiente y además peligroso por el tema de que tenemos que lograr una estabilidad en el país para poder leer qué estamos recibiendo. Si no, ni siquiera sabemos si es suficiente lo que están hablando, si mañana levantan todos los precios de medicamentos, que es lo que más ha subido dentro de los precios. Entonces afecta directamente porque la cantidad de dinero que gasta un jubilado lo gasta en eso, en medicamentos, en traslado, en transporte. Es cierto, el gobierno de la provincia ha dado transporte libre y gratuito para todos los jubilados. Eso es algo que es un alivio, por lo menos, que las personas puedan trasladarse. Claro, pero ahí vemos cómo, todo lo que pasa a nivel nacional derrama, ¿no? Y cae, y después son los gobiernos provinciales los que tienen que tratar de asistir, cuando en realidad, si esa asistencia no tendría que venir por parte de un Estado provincial, se podría atacar otras cosas con eso, ¿no? Absolutamente, mira, por eso te digo, son organismos dependientes del gobierno de la nación, que incluso acá no tienen gran discrecionalidad, o sea, no tienen gran amplitud de manejo, no creas, ¿eh? Sí. Para una virome tienen que llamar por teléfono a Buenos Aires. Entonces, estos dos organismos se manejan muy directamente con la nación. Y la nación, en definitiva, hará el mejor esfuerzo que puede, pero acá en el norte todo es más caro. Realmente todavía no hemos logrado un federalismo con equidad para que podamos tener una mercadería por los seguros, por los transportes. No podemos vivir mejor porque todavía no existe un equilibrio federalista en esto. Y le golpea mucho a los jubilados. Lo que le queremos decir nosotros desde lo social es que dar piletas climatizadas, hay una universidad abierta de la tercera edad, 100 centros de jubilados, estén en contacto con la gente, estén polemizando, estén con la mente activa, porque el problema es que si la persona se abandona por la depresión o por la angustia, yo mismo veo programas y me quiero dormir, ¿viste? Claro, sí, claro. Entonces, a las personas lo que le aconsejo es que vivan el día a día y que estén rodeados de gente vitamina, no gente tóxica. Sí, gente que la información hoy también es un poco tóxica a veces todo el tiempo hablar de la economía, pero es lo que nos atraviesa lamentablemente. Es lo político y lo económico, por eso es importante este debate, porque si bien Andrea es real lo que dice, que hay que estar dinamizado, con buena energía, con todo lo problemático que vive el jubilado, ¿qué jubilado no merece recibir esos 60.000? Que estaba mal cuestionado, porque para la gente, el grueso quedó esto que achacaron y achacaron, que no tienen por qué cobrar lo que no aportaron. Y si le preguntamos a nuestros empleadores por qué no le aportan, en las épocas de la pandemia se vio mucho con los servicios domésticos, Andrea, no tenía ninguna empleada doméstica aportes, y tienen que llegar a una moratoria después de 30 años de haber trabajado con diputados nacionales, con gobernadores. Me ha tocado ver esa realidad, o los trabajadores rurales, que es muy norteño. ¿Por qué no le aportan? ¿Con gobernadores vio este caso? Sí, la señora de Urtubey, la familia de Urtubey, que tuvo la empleada, murió el esposo en una lucha laboral, 30 años o más, dándole la vida a esa familia para que hoy no tenga una jubilación digna. Y eso hay que decirlo, se multiplica en muchas familias
que hablan mal de las moratorias, pero que no le hacen aporte a su empleada y la mandan a jubilarse sola, Lancé. Andá, que ahí te van a dar una jubilación gratis. Y esa es la doble vara que yo siempre hablo. ¿Por qué la gente humilde no tiene derecho, como lo tiene Macri, de estar hace 20 años sin pagarle lo que debe al Estado del Correo, que son cifras millonarias? Y ahí donde vuelvo a tocar, que no hay que dejar la memoria. Nosotros recuperamos la FJP, pero hay un gobierno que intenta volver toda esa plata, privatizarla. Gracias a esa recuperación, al Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que es el ANSES, se les está dando a toda esta gente esta moratoria, pueden también cobrar planes, pueden tener las pensionadas su pensión, los hijos, las aguaches. Por eso le digo, hay que mirarse a los ojos y decir realmente es una mirada política y económica. Política porque ¿quién le puede discutir a las aguaches? ¿Qué gobierno le querría quitar a una mamá su aguache, a que come todos los meses? ¿Y qué gobierno se animaría a quitarle a nuestros jubilados las moratorias? Están cobrando. Bueno, hay un gobierno que es el que quiere, a través de un libro que se llama de Macri, y que lo intenta volver a poner en esta tela de juicio. Pero sin embargo, recordándole, así como lo cuenta Eugenio, el número de esta presidenta, sí, así también la cobra la jubilación Macri de 900.000, el que endeudó a todos los jubilados por años. Entonces hay que ser justo, la doble vara. O también los jueces, como decía Nicolás, lamentablemente lograron ir contra su propia. Ellos tienen que defender la justicia y las leyes. Y si ellos no cumplen las leyes, ¿qué le queda para el resto de los ciudadanos? Quieren pagar ganancias. Eso era la FJP. Evadían ganancias, los más potentados empresarios del país. Se le tenía que pagar comisiones desde el Estado, para que la gente recuerde, altísimas a los gerentes de esta FJP. Y finalmente eran empresas bancarias que dependían de fuera, estaban en Estados Unidos, en Nueva York. Nunca veíamos ese dinero. Logramos recuperar plata que era de nuestros jubilados, nuestros futuros trabajadores que se quieren jubilar, y se pudo lograr que estos 7 millones de argentinos estén hoy cobrando su jubilación mínima, que es poco, y que hay 1 millón que cobra más de la mínima, y que siempre, pero siempre lo vamos a defender, que tienen que lograr a través de sus abogados reivindicar sus derechos, pero es la franja mínima, porque el 90% de los argentinos no tienen aportes, Andrés. Sí. Esta es la realidad del país. Así es. Bueno, como asesora previsional, el trabajo constante en el interior en muchos puntos, de forma personal, privada, ¿no? Pero por otro lado el Estado hace este tipo de asistencia, porque hay mucha gente que vive en el interior, pero en el interior profundo. Estamos hablando de un paraje en donde cuando hacen estos operativos tiene que bajar la gente, o hay que ir a buscarla, ¿eh? Sí, está todo preparado. El IPB lleva la logística. Por ejemplo, como Campo Quijano, y hay mucha gente en los parajes, sí, Alfarcito, La Lizale, El Candado, todos son idos a buscar y bajan. Pero no solamente se hace un touch and go, porque eso, ¿viste? Claro, lo difícil es quedarse en el territorio, dejar una capacidad instalada, que es lo que ahora se está haciendo con salud, porque es un déficit salud. Entonces, mucha gente ahí se va con el examen, pero queda el neurólogo en el hospital. Entonces, eso es lo que hay que buscar, que el Estado vaya al encuentro de la gente y no sea la gente que tiene que ir pululando por oficina y que le digan no, acá no, no es allá. La gente no tiene por qué estar un código de procedimiento en la mano sabiendo qué competencia y jurisdicción tienen los organismos. Esto es algo que dejó en claro el gobernador, que hay que ir al encuentro de la gente en donde quiera que esté, en todos lados. Por eso estos operativos que son constantes. Mirá, vienen de Morillo y salen para San Antonio de los Cobres. Tienen ya programado todo. Entonces, la idea es eso, es llevar las prestaciones, los derechos conculcados. Porque lo que acá no se hace beneficencia, se restauran derechos que en un momento, como te cuenta la doctora, fueron conculcados y se fueron perdiendo. Sí. Entonces hay que recuperar constantemente eso, que a cada paso estar al lado de la persona en todo lo que pueda necesitar. Nosotros, ya te digo, como social nos dedicamos mucho a que la gente independiente se mantenga en ese estado, la semidependiente no caiga en la dependencia, porque la dependencia es la raíz de todo el abuso, el maltrato y la discriminación que existe, porque cuando vos sos dependiente económicamente, emocionalmente de otra persona, perdiste tu libertad. Y es muy posible que te fuercen o que te induzcan a que vendas el único departamentito que te complementa la renta, porque si no le hablan a los nietos de que por la abuela no podemos comprar la Play o ir a Miami. Entonces te hacen el bocho y los chicos no la quieren ver a la abuela. Sí. Eso es una presión muy grande que tiene la gente.
gente mayor. Y si cede, y si lo vende y le da, ¿sabes cómo termina? Como no le alcanza, termina en la casa de ellos, pero en el cuartito del fondo. Y después quieren ahorrarse hasta esa plata y la mandan a otro lugar, a una residencia. Entonces nuestra lucha siempre por mantener activo, como te digo, socializada a la gente y autónoma, autoválida. Y aquellas que son semidependientes, que necesitan un cuidador domiciliario, una muleta o algo para defender, que estén ahí, que no pasen a ser dependientes. Es una constante que nosotros tenemos que trabajar desde lo social, por eso te digo, nosotros somos lo social, tenemos que trabajar en la promoción de la autonomía personal para que no caigan en la dependencia, que ya te digo, genera cosas muy feas. Tal cual. Doctora, recordar lo de la moratoria, pues estamos al cierre del año y eso se termina. Fines de diciembre se acaba. Para las mamás que cumplieron 60, con 5 hijos nacidos en el país, te podés jubilar, todavía tenés tiempo. En el caso de los varones, a prepararse para la nueva moratoria que vendrá para 800.000 varones que se quedaron afuera. Y hay que decir a la gente que el Estado a veces está ausente, que a veces tenemos que recurrir a un profesional. Por ahí, esto está medio mal decirlo de mi parte, pero que esté en el tema, que sepa de previsional, que nos puede ir guiando, no solo a todos los que han aportado, sino justamente a las personas más indefensas, las de los parajes, que es donde no llega por ahí todo el Estado, ¿no? Hay que ir, buscarla para que se puedan jubilar rápidamente, Andrea. Creo que al gobierno le está faltando eso, decisión y comunicación. Estamos a 2 meses. Están los decisión turnos para y comunicación, enero. pero además también agilización en los trámites. Doctora, ¿cuántas jubilaciones están paradas? Los turnos que demoran un montón. Se burocratizó todo después de la pandemia, para mal, a pesar de que se informatizaron muchas dependencias. En el tema ANSES, los turnos son para enero, para el 10 de enero. Si lo sacamos antes de fin de año, todavía están a tiempo las mamás. Y estamos hablando de que les cambia literalmente la vida a una mamá, y sino que no lo nieguen, que lo hablen, que lo discutan en la familia, que cobran una jubilación, tiene y te lo dice con todo el amor: me voy a poder comprar mis lentes, no voy a depender de un hijo, voy a poder ayudar a un nieto. Es tan importante esta jubilación moratoria que le llegue a todas las personas. Ojalá que así sea, y gracias por la posibilidad de poder comunicarle a la gente. No, es importantísimo, tienen que aprovechar si existe esta posibilidad, más allá de la recomposición, de lo que está faltando, de todo lo que aún falta, ¿no?, para darle dignidad a los jubilados que han trabajado toda su vida por este país. Es importante por lo menos avanzar con esta información y llevarla a la gente. Muchas gracias por venir. Gracias a vos por muchas gracias. Muy amable. Éxito. Es importante siempre hablar de estos temas. Nosotros vamos a un corte, ya volvemos. Cuidémonos del dengue, zika y chikungunya. El contagio se produce por la picadura de mosquitos infectados.